Estamos de vuelta para darle la bienvenida a José Saldaña Cuba, investigador y profesor de Derecho. ¿Qué tal, José? Buenos días. Buenos días, Nicolás. Un saludo a TV Perú. Una pregunta a bocajarro, ¿no? Finalmente, ¿la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe desestimar o debe interpretar esta denuncia contra el presidente Pedro Castillo? En caso de interpretarla, ¿no? Interpretar el artículo 117, ¿no? Con los artículos 30.2 y 30.3 de la Convención de la ONU contra la Corrupción. En realidad, Nicolás, me parece que la pregunta sobre interpretar no cabe en el caso, ¿no? Porque la interpretación ocurre cuando existe alguna suerte de ambigüedad o vacío. Y en el caso del artículo 117 de la Constitución, la letra de la Constitución es explícita en el sentido de que no se puede acusar al presidente salvo por 4 causales. Lo que le está pidiendo concretamente la Fiscalía es la inaplicación. Y si me preguntas a mí respecto de si esto procede, yo creo que de cualquier modo en que se puede evaluar se trata de un pedido inconstitucional. Si la Fiscalía llega al Tribunal Constitucional con este tema, ¿podría ahí proceder? ¿No? Consulto porque ya desde el 2006 el TC afirma que la lucha contra la corrupción es un principio constitucional implícito, ¿no? Y hasta incluso lo relaciona con los derechos humanos. Efectivamente, la fiscal de la Nación puede, una vez que el Congreso desestime este pedido por inconstitucional, puede recurrir al Tribunal Constitucional, que yo considero tendría que tener la misma respuesta. Efectivamente, como tú has señalado, se trata de la supuesta vigencia o superioridad de un principio que es el principio de lucha contra la corrupción. Pero no podemos olvidar que así como existen una serie de principios constitucionales, como la lucha anticorrupción, existen otros valores constitucionales como el derecho al debido proceso o el derecho al respeto al voto popular y a los valores democráticos del país que también están en la Constitución. Entonces, en este equilibrio, en esta ponderación, debería primar, me parece a mí, el respeto de la letra del artículo 117. Ahora, el artículo 55 de la Constitución, ¿no?, habla precisamente sobre los tratados celebrados por el Estado, ¿no?, y en vigor que forman parte del derecho nacional. Hay constitucionalistas que están a favor y en contra, ¿no? Hay quienes sostienen que esto debe desestimarse de plano. Hay otros que consideran que sí, efectivamente, hay que utilizar este artículo 55, ¿no?, que además no es, según la Fiscalía, exclusividad del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional. Efectivamente, hay una, yo diría, pequeña discusión porque es realmente minoritario el grupo de abogados constitucionalistas que consideran que esto es procedente, ¿no? Dentro de la discusión está efectivamente si es que se trata de un tratado de derechos humanos y yo creo que algo contundente que hay que decir al respecto es que esto que se llama el derecho humano a vivir libre de corrupción es, digamos, todavía un derecho en estado embrionario de evolución. Es decir, todavía no ha sido reconocido por tratados internacionales expresamente, todavía no ha sido reconocido en una sentencia o jurisprudencia del Tribunal Constitucional o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De manera que no podemos decir que un derecho humano todavía en vías de evolución puede derrotar o hacer que la Constitución peruana sea inaplicable, ¿no?, en asunto tan elemental para la democracia. Correcto. Ayer en un tuit que ha tenido muchísimas interacciones, tú señalabas que esta figura finalmente se convertiría en un golpe de Estado. Es una leguleyada, ¿no? Así lo mencionaste. Mira, yo me refiero precisamente a la A la interpretación. instrumentalización de la interpretación jurídica para fines políticos. Y yo creo lamentablemente que aquí no hay rigor jurídico en la propuesta que hacen algunos abogados y la fiscal de la Nación en esa denuncia. Por lo tanto, cuando se trata de un tema de instrumentalizar la ley o la Constitución para fines políticos, Correcto. en realidad caemos ya en un escenario que ha ocurrido en otros países en América Latina, como por ejemplo en Paraguay con Fernando Lugo o en Brasil con Dilma Rousseff, los Claro. cuales destituyeron a los presidentes de la República a través de procedimientos parlamentarios de dudosa justificación legal.
Ujú. Y entonces yo creo que si es que este procedimiento sigue avanzando, vamos a caer en Correcto. esta o que se ha llamado por la ciencia política como un golpe de Estado blando. En tu juicio, ¿acá hay un problema de forma nada más o también de fondo? Bueno, me parece que hay de los dos, ¿no? En el sentido de la forma es que no se trata estrictamente de un tratado de derechos humanos Ujú. y también hay un problema de fondo, porque si uno lee con precisión lo que dice la Convención contra las Naciones Unidas, los mismos artículos que ha citado la fiscal de la Nación, por ejemplo, el artículo 30, el párrafo 2 de la Convención, dice que cada Estado debe adoptar las medidas que sean necesarias para establecer un equilibrio apropiado de las inmunidades. Ujú. Pero dice también en el mismo párrafo que debe darse de conformidad con su ordenamiento jurídico y sus principios constitucionales. El ordenamiento jurídico peruano tiene el artículo 117 como un límite y además tiene un sistema representativo de gobierno, es decir, el presidente es elegido por voto popular y no puede ser destituido por procedimientos parlamentarios arbitrarios. Ujú. Entonces, es la propia letra de la convención la que dice que toda interpretación de esa convención debe darse de conformidad con el sistema constitucional peruano. Claro, eso también es interpretativo, ¿no? Hay quienes sostienen que la convención te está diciendo qué hacer. O sea, Se no trata solamente te está efectivamente. diciendo ciñete a tu ordenamiento interno, sino para qué sirve. Si supuestamente es un tratado que tiene rango constitucional. Entonces, ¿te está solamente sugiriendo que castigues la corrupción? Nicolás, los tratados internacionales son normas de derecho internacional que no tienen como motivación intrínseca oponerse o antagonizar con el derecho nacional. Ujú. La idea es que tanto el derecho nacional como el internacional se complementen, Ujú. porque son los estados en los sistemas jurídicos modernos los llamados a aplicar el derecho internacional. Correcto. Entonces, No es de lo que se vinculante trata es de entonces, para entenderlo, no armonizar. es vinculante. Es completamente vinculante, Ujú. pero que sea vinculante no quiere decir que se deba aplicar en A contravención rajatabla, claro, de la Constitución peruana. Debe correcto. haber un margen que se llama de armonización entre la legislación internacional y nacional. Ujú. Ahora, es importante respirar, ¿verdad? Porque esta situación genera una inestabilidad tremenda para nuestro país y hay que ir a lo académico y hay que reflexionar, ¿no? Yo no soy abogado, no soy jurista, no soy constitucionalista, ¿no? Y hay que hay que tratar te pido, José, por favor, en este sentido, ser más didáctico, ¿no? Y explicarnos el panorama de lo que está ocurriendo para que los ciudadanos y ciudadanas que hoy en día no tienen empleo o que no tienen qué comer o que están padeciendo desde la crisis política que comienza el 2016, la sanitaria, la económica y toda esta situación terrible, ¿no? Hay que ser más responsables en ese sentido, hay que pedirle a la clase política, ¿verdad? Dicho esto, primero señalar lo siguiente, ¿no? Aquí se trata de un tema político, ¿no? Lo otro está por cuerdas separadas, ¿no? ¿Verdad? Lo legal. Aunque la fiscal de la Nación, entiendo, presenta esta denuncia constitucional sugiriéndole al Congreso que obviamente interprete el artículo 117. Ahora bien, ¿qué cosa dice el artículo 117? O en todo caso, ¿cuáles son los delitos que castiga? Traición a la patria, impedirle elecciones, la disolución del Congreso o impedir que funcionen instituciones como el Congreso de la República, ¿verdad? ¿No consideras tú que esto ya está desfasado en una década o 2 décadas que acusamos en el país tanta corrupción? Te agradezco por la pregunta, Nicolás, y en el tono didáctico en que solicitas hablar. Para mí la verdadera preocupación de fondo es que se trata de el irrespeto o lo que podría significar el irrespeto de el voto popular o de la Ujú. democracia representativa, Ujú. que es la destitución de un presidente por procedimientos arbitrarios. Entonces, específicamente, el artículo 117 de la Constitución lo que establece es un límite para que el presidente de la República no sea investigado, acusado, durante el ejercicio de su mandato. Ujú. ¿Cuál es la finalidad de un artículo que impida que pueda ser acusado el presidente de la República? La finalidad es la gobernabilidad, es decir, permitir que el presidente de la República durante los 5 años
para los que fue elegido, Correcto. pueda dedicarse exclusivamente a la labor de gobernar Ujú, y no esté preocupado o dedicado en sus tiempos a responder acusaciones de todo calibre, tanto políticos como judiciales. ujú. Y esto yo creo que es un elemento que tienen más o menos todas las democracias modernas en el mundo. Es decir, hay una serie de inmunidades o privilegios, prerrogativas que gozan los altos funcionarios de los estados para que no estén sometidos al vaivén del sistema de justicia que puede obstaculizar su función. Salvo infracción Yo, constitucional. efectivamente, hay procedimientos a través de los cuales algunos altos funcionarios pueden ser acusados, Ujú, y también el presidente puede serlo. Por ejemplo, en este momento puede ser investigado, pero no acusado, como ha dicho correcto. la Corte Suprema, y también, culminados los 5 años, puede ser investigado y acusado. Ujú. Entonces, se trata de darle orden, gobernabilidad y predictibilidad. Desde mi punto de vista, no se trata de una disposición intrínsecamente negativa, sino es la forma en que se aplica o se ejecuta lo que ha hecho que puede derivar en impunidad o casos graves como los que se han visto en el pasado. Ujú. Ya que mencionas la palabra pasado, para aquellos que defendemos la gobernabilidad y la democracia en nuestro país, nos preguntamos qué cambió luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Año 2018, han pasado 4 años y no hay una denuncia todavía fiscal. ¿Qué pasó en el caso de Vizcarra? Lo propio, ¿no? Es decir, se está mal utilizando y esto es lo grave, porque esto de aquí podría llegar a una situación de votación por inhabilitación o suspensión, 67 o 51 votos nada más. Claro, no vota la comisión permanente, ¿no? Pero ¿es grave lo que está pasando, consideras, a futuro? Sin duda alguna, lo que se está generando es un precedente, lo que le decimos en el derecho, ¿no? Un precedente constitucional, un precedente parlamentario, que lo que hace es debilitar la figura presidencial. Más allá de la persona de Pedro Castillo, del presidente que gobierna en la actualidad, se trata básicamente de debilitar o de Ujú. dejar en un grado de inestabilidad el ejercicio de la función presidencial. Y entonces, el día de hoy será el presidente Castillo, pero el día de mañana será el próximo Correcto. presidente electo. Podría ser una presidenta Keiko Fujimori, que llegó a la segunda vuelta, o Ujú. cualquier otro presidente que sea elegido, va a sufrir la misma inestabilidad, porque no solo el fiscal de la nación, sino incluso un ciudadano de a pie podrá denunciarlo judicialmente, y el caso con una votación ni siquiera calificada de 87 votos, sino solo de absoluta a partir de los 66, va a poder Claro. destituir a un presidente, es decir, sobreponerse a millones de votos que lo han elegido en ese cargo. Pero ahí Entonces, tendría que haber una eso denuncia es, fiscal, ¿no? bueno, efectivamente, ¿no? Pero como vemos, se está modificando o tergiversando las instituciones jurídicas a tal punto que uno no sabe hasta dónde va a llegar esta suerte de Ujú, tergiversación. ujú. En esa línea fue, en todo caso, pertinente la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, en tu opinión, ¿no? Eh, ya siguiendo esta misma línea, ¿fue pertinente su renuncia? Claro, el tema con Kuczynski fue que se agravó por estos supuestos acuerdos bajo la mesa con Kenji Fujimori, ¿verdad? Y en el caso de Martín Vizcarra también, su vacancia fue también impertinente, digamos, en tu opinión. O sea, bajo los mismos, las mismas supuestas, no las mismas, pero en esa misma línea de evidencias, de pruebas, de corrupción. En primer lugar, yo lo que quisiera decir es que la Constitución peruana tiene un procedimiento de vacancia por incapacidad moral que desde el presidente Fujimori, en el año 2001, me parece que incluyó dentro de sus posibilidades Ujú, digamos, la alternativa de vacar a un presidente de la República cuando ha cometido actos de corrupción de manera y cuenta con evidencia manifiesta, ¿no? Es decir, evidencia una cantidad de pruebas que muestran o dan una solidez a la acusación, que en el caso de Fujimori era de una entidad bastante alta. Ahora, en los casos más recientes que se presentaron en las vacancias contra PPK y Martín Vizcarra, hay que evaluar si es que cada uno de ellos cumplía
con la cantidad de evidencia suficiente para demostrar su grado de corrupción o de involucramiento con la corrupción. Pero el procedimiento constitucional de vacancia por incapacidad moral, desde mi punto de vista, es un procedimiento que la tradición constitucional peruana ha incorporado para casos límite, en los cuales los presidentes estén involucrados de manera clara en un caso de corrupción. Claro. Ahí luego, evaluando la evidencia, uno podrá tener una posición respecto de cada caso en particular, ¿no? En el caso de Vizcarra, a mí me parece con claridad que fue un exceso porque la evidencia no era todavía contundente. En el caso de PPK, yo diría que evaluaría de una forma diferente porque se habían encontrado una serie de elementos en los cuales recibía un dinero de consultorías pagados por la empresa Odebrecht a través de una empresa suya ubicada y un testaferro en Estados Unidos, ¿no? Claro, Con lo pero cual, no hay denuncia, ¿no? Han pasado 4 años y sigue sin haber denuncia, ¿no? ahí hay un problema efectivamente de la investigación judicial, ¿no? Que yo creo que no solamente es el caso de PPK, sino de otros casos que todavía no cuentan con acusación. Aunque claro, el detonante ahí fue también estas conversaciones con Kenji Fujimori y los miembros de esa bancada por el indulto a su padre, ¿no? Así es, ese fue un elemento que determinó, Que fue detonó. gravitante para la decisión, ¿no? Claro. Y hay quienes consideran que hoy en día hay también esos tratos en el Parlamento Nacional, ¿no? Esa parte, ¿cómo se debe abordar? ¿No? Habida cuenta que incluso en la subcomisión de acusaciones constitucionales que ha recibido esta denuncia, tiene que finalmente, estos miembros tienen que votar. Los llamados niños, Así es. quiero decir. Mire, lo que va a ocurrir ahora es que debe seguir la denuncia constitucional su procedimiento parlamentario reglamentado por el reglamento del Congreso, ¿verdad? Esto significa que es la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no? La encargada de procesar, de declarar la admisibilidad, finalmente formular una eventual acusación constitucional. Y son los parlamentarios miembros de esta comisión, en primer lugar, y en segundo lugar, los del Pleno del Congreso, los que tendrán que evaluar y decidir sobre esta materia. ¿Qué esperamos de los procedimientos parlamentarios? Que se trate de procedimientos parlamentarios ajustados al reglamento del Congreso, que se trate de procedimientos ajustados al derecho al debido proceso, que sopesen y valoren los derechos constitucionales. Correcto. Y que cumplan, digamos, con el respeto a la integridad o a la imparcialidad de lo que debe ser una decisión de este calibre. Sin embargo, también, por supuesto, tenemos la gran preocupación de que mirando los casos anteriores que la subcomisión ha tratado, hay demasiada manipulación política y demasiadas decisiones que no se sustentan de manera arbitraria. Por esa razón, lo que yo digo es que pedirle lo que hace la fiscal de la Nación, pedirle que se inaplique el artículo 117 de la Constitución al Congreso de la República es un despropósito jurídico, porque le está pidiendo a un actor político que haga una interpretación jurídica de alto nivel. Como ustedes sabrán, esto que se llama control de convencionalidad no es un acto arbitrario, es un acto que debe seguir reglas. Y por esa razón la Corte Interamericana le dice a los estados que sean los jueces los que interpreten el control de convencionalidad y no específicamente el Congreso de la República, porque lamentablemente el Congreso juega un rol político. Termina siendo un juicio político. En la experiencia peruana es escaso de imparcialidad, ¿no? Pero la pregunta también iba en torno a los miembros de esta subcomisión. O sea, en aras de la transparencia, ¿también deberían dar un paso al costado? Hay una serie de reglas que los miembros de la subcomisión deberían seguir. Reglas tanto escritas, reglamentadas, como reglas, digamos, de decoro o de debido proceso como conflicto de interés. Yo creo, sinceramente, que todos los congresistas que estén, por ejemplo, investigados deben abstenerse de participar en el proceso de la decisión. Esto es una regla elemental de debido proceso. Nadie puede ser juez y parte en un caso, ¿verdad? El problema es que son 6 ahora, ¿no? Hemos visto el allanamiento de sus residencias y oficinas ayer, pero según la investigación, ¿no? Están yendo más allá, ¿no? Que podrían ser hasta 58. O sea, básicamente la mitad del Parlamento. Lamentablemente sí, hemos entrado en un escenario... Es que hemos entrado en un escenario realmente degenerativo de la política nacional, ¿no? Entonces, vemos que altas autoridades del Estado peruano están siendo
investigadas o están involucradas en actos de corrupción y entonces Correcto. el propio procedimiento judicial o parlamentario ya también se tergiversa, ¿no? Y lamentablemente caemos en estos entrampamientos, ¿no? O sea, yo creo que en este escenario vamos a tener que ver o apelar, por un lado, al control jurisdiccional y por otro Ujú. al control ciudadano democrático que Correcto. podemos hacer desde la opinión pública. Esa es una buena reflexión. Y vamos terminando, me gustaría explicarle al televidente e internauta lo que va a pasar, ¿verdad? Porque efectivamente la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no?, ya ingresada la denuncia, tiene que calificarla y tiene 30 días hábiles. Esto tiene para rato, ojo, por si acaso. Si la declara inadmisible, ya fue, ¿no? Si es que cumple, obviamente, con los requisitos de admisibilidad. Si se declara admisible, pasa a lo siguiente, que es la procesabilidad, ¿no? Si finalmente se dice no, improcedente, chau, ahí queda, archivado. Si se declara procedente, se elabora un informe de calificación, es decir, la subcomisión elabora el informe de calificación que va a la comisión permanente que evalúa y obviamente vota el informe de calificación. También puede ser improcedente, ahí queda, ¿no? Si se declara procedente, entonces ahí ya la cosa va más seria, ¿no? Porque se ordena la investigación y elaboración del informe y el plazo es 15 días hábiles, es decir, aquí estamos ya con 45 días hábiles, ¿no? Luego de eso, la subcomisión realiza investigación y presenta el informe final que ahí en ese caso puede acusarse, puede archivarse. Pasa a la comisión permanente para evaluar y votar, no acusa, archiva. Ahí queda, aprueba, acusa, nombra una subcomisión acusadora, finalmente va al Pleno y el Pleno aquí decide, ¿no? Y es lo que mencionábamos hace un ratito. La sanción puede ser suspensión, inhabilitación o destitución. Prácticamente la suspensión es como una inhabilitación en nuestro país, ¿no, José? Porque todo lo temporal acá es permanente. Mientras que se investiga cuánto puede pasar y ya prácticamente termina la gestión del presidente Castillo, ¿no? También hay la opción del archivo o la opción al lugar, la formación de causa, el delito de función, la votación la mitad más uno del número de miembros del Congreso sin la participación de los miembros de la Comisión Permanente. Básicamente ese es el escenario, ¿no? Y es el escenario bien complicado porque se va a poner en tela de juicio cada uno de los votos, a favor o en contra. Completamente, Nicolás, y creo que efectivamente lo que vamos a vivir en las próximas semanas es un periodo al que lamentablemente estamos acostumbrados, ¿no? Un periodo de inestabilidad y de crisis política alrededor de este procedimiento parlamentario, Claro. ¿no? Entonces, es posible que en el peor de los casos esta crisis se agrave y lleve a una suerte de enfrentamiento entre los poderes del Estado, a una eventual destitución del presidente u otro mecanismo de tanta gravedad, ¿no? Entonces, Bueno, yo creo que estamos entrando en un terreno bastante complicado para la democracia en el país. ante la gravedad, el presidente Castillo creo ha tenido a bien decir no voy a fugar el país. Bueno, bien difícil ahora que se le dé el permiso, ¿verdad? No voy a cerrar el Congreso, que es saludable también, ¿no? Por su lado está diciendo yo no voy a patear el tablero. Pero lo otro tiene que igual analizarse, evaluarse, investigarse, todo lo que corresponda, ¿no? La pregunta final, bueno, en este caso de la subcomisión de acusaciones constitucionales, si sigue su camino, ¿no? Como corresponde, así sea lo primero, ¿verdad? Que es si es admisible. Una última consulta, José. ¿Se puede utilizar, se puede y o se debe utilizar esta denuncia fiscal para un proceso de vacancia? La respuesta simple es que sí, porque el proceso de vacancia es un proceso netamente parlamentario, netamente político. Eso implica que los congresistas que presentan la moción de vacancia incluyan dentro de su argumentación o de su motivación toda clase de elementos indiciarios o probatorios que ellos tengan a bien considerar. No es un proceso reglado como un proceso judicial. Por lo tanto, los elementos de la denuncia constitucional pueden servir para argumentar en un procedimiento eventual de vacancia también, ¿no? Sin embargo, también hay que señalar que lo más conveniente, dada la apertura de esta denuncia constitucional, es que se dirima, en primer lugar, dentro de este procedimiento, todo lo referente a este proceso, ¿no? Y que se deje para el proceso de vacancia otros aspectos, si es que lo tienen los congresistas a bien considerar, ¿no? De manera que
no se juzga dos veces por las mismas cosas, ni se hace como una suerte de yuxtaposición de elementos, ¿no?, a evaluar. Correcto. Gracias, José. Muy amable. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Hasta luego. Gracias, José.